Hola a todos, bienvenidos a este webinar de presentación e información de la máquina de electroterapia invasiva de Agupun, la máquina APS-4. Mi nombre es José Vicente León y soy fisioterapeuta, licenciado en Ciencias Químicas, especialidad de Bioquímica y doctor en Fisioterapia por la Universidad Rey Juan Carlos en el programa de Neurocontrol Motor. Soy además docente e investigador en diferentes grados y posgrados y autor de algunos artículos de investigación basados principalmente en la imaginería motora y la fisioterapia invasiva. Bueno, pues en el webinar de hoy hablaremos y repasaremos conceptos de electroterapia. Todo ya lo hemos estudiado en el grado de fisioterapia y sabemos y manejamos máquinas seguramente de electroterapia, pero creo que es conveniente repasar ciertos conceptos que una vez que los manejemos de forma correcta sacaremos un rendimiento muchísimo mayor a productos como la máquina de Agupun, la APS-4. Para ello, pues simplemente recordar, y siempre me gusta cuando doy formación, hablar del paralelismo que hay entre la electroterapia y la farmacología. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que hay muchos productos farmacéuticos que están enfocados pues, para tratar el dolor, la inflamación, las infecciones, y eso con electroterapia también lo conseguimos. En fisioterapia principalmente trabajamos con dolor, entonces lo que buscamos pues es una onda, un tipo de onda, una corriente que sea analgésica. Ese tipo de onda es la que nos proporcionan la mayoría de los aparatos de electroterapia y dentro de la selección de esas ondas analgésicas en este caso tendríamos que seleccionar también pues, lo que sería en farmacología la dosis. En electroterapia haremos lo mismo, pero jugando con parámetros como son la frecuencia, el ancho de pulso y la intensidad. Las máquinas que realmente nos permiten modificar todos estos parámetros, pues obviamente son bastante más versátiles porque nos van a dejar jugar con una dosificación bastante más polivalente que se pueda adaptar a todos los pacientes y a las patologías que presenten, tanto agudas, crónicas, subagudas, degenerativas, reactivas. Por lo tanto, para hablar de dolor tendremos que hablar de ondas, en este caso tipo monofásicas pulsadas, que son las que nos van a aportar unos efectos fisiológicos que van a generar analgesia en nuestro paciente y además van a tener un ligero componente galvánico que también aportará pues, ventajas al tratamiento de nuestros pacientes. Dentro de estos parámetros, pues ya podéis intuir que la frecuencia va a ser muy importante. Los mecanismos fisiológicos analgésicos de la frecuencia pues van a ser diferentes si trabajamos con alta o con baja frecuencia. De forma clásica siempre nos han dicho y nos han contado que la alta frecuencia genera analgesia por el famoso mecanismo del gate control, del control de la compuerta de entrada, y la baja frecuencia, su mecanismo fisiológico es la liberación de opioides endógenos. Esto en la base es cierto, pero las investigaciones básicas que se han realizado en animales, en ratas sobre todo, pues se ha visto que la alta frecuencia también es capaz de liberar cierto tipo de opioides endógenos, sobre todo dinorfinas, y además también tiene implicación en la estimulación de receptores GABAérgicos que van a hiperpolarizar y a inhibir células nociceptivas de dolor, y además pues otro tipo de neurotransmisores como noradrenalina, serotonina y demás. La baja frecuencia, como digo, sí que es cierto que libera opioides endógenos y también se ha visto pues, cierta implicación en vías serotonérgicas que también están muy implicadas y son esenciales en la generación de analgesia. Por tanto, si seleccionamos alta frecuencia o baja frecuencia, generaremos analgesia por diferentes mecanismos. Esto nos puede hacer pensar que lo ideal sería combinar ambas. Pues esa combinación de alta y baja frecuencia en investigación básica se ha visto que tiene unos efectos más duraderos en la hipoalgesia o la analgesia del paciente y por tanto es lo que se recomienda cuando queremos generar unos cambios en cuanto al dolor se refiere, pues más efectivos y más duraderos. Estos cambios se han visto efectivos incluso en dolores tan importantes y tan intensos como el dolor postquirúrgico. Y en un estudio que se hizo en dolor postquirúrgico después de una histerectomía en mujeres, pues en los grupos de tratamiento que había, todos estaban tratados con bombas de infusión de morfina y además en los otros 4 grupos de estudio que había, pues se les aplicaba corriente tipo TENS. Ese TENS era baja frecuencia y alta frecuencia combinadas durante 3 segundos cada una de ellas. Otro grupo tenía solamente aplicación de baja frecuencia, el tercer grupo solamente se le aplicaba alta frecuencia y el cuarto grupo era un placebo. ¿Qué resultados obtuvieron? Pues mejoría analgésica en los 3 grupos
de mayor intensidad en el grupo que combinaba frecuencias, y la parte importante y la que es más tendente en la farmacología a aplicar cada vez más la electroterapia tipo TENS es que disminuía la ingesta de medicación. Y de medicación estamos hablando de medicación opioide, con toda la tolerancia, adicciones y demás que conlleva. Por tanto, la evidencia del TENS está más que comprobada en los artículos publicados en investigación básica, y en nuestros pacientes pues obviamente deberíamos también ser capaces de utilizarlo de forma efectiva. ¿Qué sucede? Pues que en algunos pacientes, en algunos tipos de dolor, por ejemplo en dolor agudo, el componente de baja frecuencia, que tiene un ligero componente citomotor, pues no se va a tolerar bien. Por tanto, en agudos, lo ideal será trabajar con frecuencias más altas, que lo que va a sentir el paciente va a ser un hormigueo. ¿Bien? Dentro de ese hormigueo, de esos ciclos de corriente que el paciente va a sentir, pues podemos hacer que esos ciclos sean más intensos o más duraderos o menos duraderos. Y eso nos lleva a hablar del ancho de pulso. Por tanto, el ancho de pulso es un parámetro que, si bien no condiciona mucho el proceso farmacocinético o farmacodinámico que hemos dicho antes de la corriente, sí que nos permite hacer una corriente más tolerable por el paciente. Por tanto, en pacientes con dolor agudo, dolor muy intenso, que no soporte la corriente y aún así queramos aplicar una frecuencia con esa farmacodinámica que decíamos, lo que podemos hacer es disminuir ese ancho de pulso. Por tanto, en esos pacientes la tendencia siempre será a utilizar anchos de pulso pequeños. Y con pequeño me refiero a menos de 200 microsegundos. Más o menos ese es el que se supone o se estima como el umbral referente. Y en pacientes crónicos, pues en esos pacientes habrá una degeneración de tejido mayor, habrá más probabilidad de adherencias, fibrosis y demás. Entonces ahí el tiempo durante el cual está pasando la corriente, lo ideal es que sea mayor. Por tanto, ahí el ancho de pulso siempre serán mayores de 200, ancho de pulso altos. Con estos parámetros pues ya podríamos tener una idea de que la máquina ideal que deberíamos elegir para nuestro trabajo diario será una máquina que nos permita utilizar alta frecuencia, baja frecuencia, que nos permita modificar ancho de pulso y, lo que es más importante, que tengamos esa combinación de alta y baja, lo que conocemos como modulación. Aparatos como el APS-4 no solamente nos permite modular la frecuencia, sino que también nos permite modular el ancho de pulso. Tiene muchos programas preestablecidos que nos va a facilitar infinitamente el trabajo, y esas modulaciones, esos programas que tenemos preestablecidos en esta máquina van a servir para la gran mayoría de pacientes. Con esto no quiero decir que nos limitemos a poner programas simplemente, sino que ese programa que yo he considerado que va a ser el más indicado para mi paciente que me viene con un dolor subagudo, probablemente que durante el tratamiento el paciente me diga pues, que le molesta la corriente, que el hormigueo le genera un cierto componente neuropático, cierto calambre, el componente de baja frecuencia le duele. Entonces lo que podemos hacer, y nos permite la máquina, es disminuir ancho de pulso, subir ancho de pulso, subir un poco la frecuencia o bajarla. Es decir, que los programas preestablecidos están totalmente abiertos a nuestra propia programación para hacerlos más eficaces. Aún así, también tenemos 4 programas libres para tenerlos como memoria y seleccionar un programa y aplicar ese programa a ese paciente con los parámetros que yo he considerado ideales. Aún así, lo que digo, esta máquina nos facilita muchísimo el trabajo, y teniendo las bases de los parámetros de ondas que estamos comentando, intensidad, ancho de pulso y frecuencia, tenemos una herramienta muy polivalente y muy sencilla de utilizar. Otra ventaja, y como vemos es una tendencia actual en fisioterapia, es la utilización de la electroterapia de manera invasiva, es decir, con electrodos que no van a ser adhesivos como los clásicos, sino que vamos a utilizar agujas como adhesivo. ¿Qué nos aporta utilizar estos electrodos invasivos tipo aguja? Pues que vamos a eliminar la impedancia, la resistencia de la piel. Por tanto, toda esa intensidad que yo necesito aplicar cuando utilizamos electrodos adhesivos, necesito utilizar más intensidad porque tengo que profundizar y llegar a esas fibras nerviosas que quiero estimular, pues la elimino y por tanto voy a centrar el efecto de la corriente en un área tan pequeño como la cabeza de la aguja. Por tanto, la intensidad va a ser muchísimo mayor, la densidad de carga también va a ser mucho mayor y voy a necesitar menos intensidad para generar los efectos fisiológicos que deseo. Esto hay que tener precaución
porque a la hora de subir la intensidad, si estamos acostumbrados a trabajar con electrodos adhesivos, pues cuando subimos la intensidad, en muchos aparatos sube de 1 miliamperio en 1 miliamperio o de 0,5 en 0,5. En estos casos no, sube de 0,1 en 0,1 porque una subida de 0,1 miliamperios conlleva una densidad de carga muy alta en una superficie tan pequeña como decía, como la cabeza de la aguja. Si tenemos en cuenta fórmulas de física, por ejemplo, pues esa densidad de carga es inversamente proporcional al área por el que está pasando la corriente. Por lo tanto, en áreas tan pequeñas como estos 0,3 milímetros, 0,15 milímetros, conllevan un aumento de carga exponencialmente muy alto, muy elevado. ¿Bien? Por lo tanto, esa aplicación de electrodos invasivos nos aporta una ventaja bastante grande a la hora de trabajar con nuestros pacientes. Un plus que deberíamos sumar a esta eliminación de la barrera de impedancia de la piel sería el propio efecto de la aguja. Es decir, que en muchos casos trabajamos punto gatillo y hacemos esta punción seca y luego aplicamos la corriente en el punto gatillo. Es decir, que sumamos los efectos de la punción seca al efecto de la corriente. Esto nos va a generar tanto una mejoría de la patología propia del paciente como de ese dolor postpunción que va asociado al dolor de la técnica invasiva, que es la punción seca. Por lo tanto, las ventajas de las agujas pues son bastante llamativas y bastante claras. Bueno, pues a continuación vamos a ver la aplicación práctica de toda esa parte teórica que hemos comentado anteriormente, del fundamento de las corrientes, y vamos a ver esa aplicación de forma práctica con la máquina APS4 de Wupund. Como decía antes, principalmente remarcar la facilidad de uso y la polivalencia en el diseño de esta máquina. Como vemos, viene un paquetamiento bastante completo y esta sería la máquina. Vemos que tiene 5 canales, estos 4 primeros los utilizaríamos para la electropunción seca, para la neuromodulación. La onda que sale por estos canales es esa monofásica pulsada, y el quinto canal es en el que tenemos pues, la salida para la corriente galvánica, para realizar la electrolisis, y además presenta también la salida para el pointer y para la corriente tipo MSUN, que ya después describiremos cuál es su utilidad. Por tanto, si vamos a la aplicación que decíamos antes, de la electropunción seca, pues necesitaremos obviamente los electrodos. Los electrodos también vienen empaquetados de forma bastante cómoda, bastante correcta, y vemos que tiene los conectores para las agujas, o cocodrilos como lo llamamos, y pues un conector tipo jack que vamos a conectar en el canal que necesitemos en cada momento. Bien, por tanto, lo podemos conectar en el canal 1, muy sencillo. Y aquí en estos jack pues tendremos los dos electrodos. El electrodo negativo, que sería en este caso blanco, y el electrodo positivo, que sería el rojo. ¿Qué importancia tiene cada electrodo? Pues ya sabemos y recordamos que el electrodo activo, el que voy a colocar siempre en el punto de dolor, en el punto de estimulación, el que quiero trabajar, va a ser el negativo. Y el rojo, el electrodo positivo, será el que cierre el circuito en la mayoría de los casos. Cuando el electrodo activo tenga una función concreta, pues hablaremos de ella. Para encender la máquina tenemos un switch en la parte lateral derecha, que simplemente tenemos que conectarlo, y aquí abajo tenemos el botón ON. Bien, mantenemos pulsado y ya vemos pues que la máquina se enciende. Para seleccionar parámetros, podemos que aquí tenemos todos los botones, en el que tenemos para la frecuencia, el botón de hercios, para el ancho de pulso, que sería el botón de microsegundos, el tiempo para seleccionar el tiempo de tratamiento, y el botón que pone Mode, que sería para seleccionar los modos preestablecidos que comentaba anteriormente. Las teclas de Up and Down, esta pues simplemente para subir y bajar, frecuencia, ancho de pulso, programa incluso, y tenemos otro botón de pausa. Si necesitásemos parar el tratamiento por cualquier motivo, podríamos parar. Bueno, para la aplicación de la máquina de Wupund, la APS4, en cuanto a electropunción seca, tendríamos este primer programa. Se llama EPS, electropunción seca, y este es el programa 1. Ya está preestablecido, como decía,
Y los parámetros que tiene lo vemos en esta línea. Frecuencia 2, 2, así que tiene 2 hercios. Ancho de pulso 180, 250 microsegundos. ¿Y por qué aparecen 2 frecuencias y 2 anchos de pulso? Porque está modulada. Es como decía antes, lo ideal para que el paciente no se acomode es modificar parámetros. Pues aquí tenemos estos 2 parámetros, 2 hercios de frecuencia, 180 microsegundos por un canal, 250 microsegundos por otro canal. Y aquí en el tiempo vemos que tiene 5 segundos en cada uno de ellos, es decir, que durante 5 segundos el paciente va a estar recibiendo 2 hercios y 180 microsegundos, inmediatamente cambiará durante otros 5 segundos a 2 hercios y 250 microsegundos. Con esta modulación, al ser una frecuencia baja, como decía antes, estimulamos mecanismos analgésicos principalmente enfocados a opioides endógenos y vías serotonérgicas. Entonces, en dolor crónico, lo ideal pues, sería aplicar este tipo de programas. Si seleccionamos el siguiente modo, lo que sería el modo 2, vemos que los parámetros en cuanto a ancho de pulso son iguales, 180 microsegundos y 250 microsegundos. Ha cambiado la frecuencia, ahora tenemos 80 hercios por los 2 canales. ¿Para qué tipo de pacientes utilizaremos esto? Principalmente pacientes con dolor agudo. ¿Ven? Son 80 hercios, eso es alta frecuencia, será un hormigueo y además el ancho de pulso, al ser diferente, va a evitar que el paciente se acomode, ¿vale? Esa evitación de la acomodación es muy importante para que el efecto de la corriente siga permanentemente durante todo el tratamiento. Por lo tanto, vemos que programa 1 y programa 2 estaría muy enfocado a agudos y a crónicos. Aún así, al paciente le molesta en un agudo, por ejemplo, el canal, este canal 2 sería, en el que tiene 250 microsegundos. ¿Podemos modificar ese parámetro para hacer la corriente tolerable sin salir de los 80 hercios? Podríamos, pulsando la tecla de microsegundos y, en este caso, bajando de 10 en 10 hasta un ancho de pulso pues que fuese tolerable, ¿vale? Lo dejamos en 200 microsegundos, seguimos el tratamiento y el paciente, pues si lo tolera bien, seguimos así y si le sigue molestando podemos bajar más incluso. Con esto quiero decir que todos estos parámetros son totalmente modificables, aunque estén preestablecidos, los podemos modificar. Bien. Si pasamos al programa 3, pues en el programa 3 lo que vemos es que ya desaparecen los dos dígitos, las 2 columnas, y lo que tenemos es solamente baja frecuencia, 2 hercios. 2 hercios y 40 microsegundos. ¿Con eso qué haríamos? Pues trabajar únicamente dolor crónico. Dolor crónico con un ancho de pulso quizá demasiado pequeño. Para empezar a trabajar con un paciente con un dolor crónico, estos parámetros sería correcto. A medida que va pasando el tiempo de tratamiento, mi recomendación y lo que yo haría con un paciente sería ir subiendo el ancho de pulso, ¿vale? Subir el ancho de pulso cada 5 minutos, cada 3 minutos, y esa modulación, entre comillas, la estaríamos haciendo nosotros. Bien, pero este programa como tal sería casi exclusivo de dolor crónico. Siguiente programa, programa 4, pues es igual que el 3, pero para dolor agudo, es decir, ancho de pulso pequeño y 100 hercios. Esta selección de parámetros estaría muy enfocado, en este caso, a dolor agudo. ¿Bien? Es alta frecuencia, es un hormigueo con un ancho de pulso muy pequeñito. El paciente lo va a tolerar casi seguro, por tanto, también casi seguro tendríamos que ir subiendo poco a poco el ancho de pulso, es decir, hacer nosotros esa modulación. Siguiente programa de electropunción seca, el 5. Y ahora vemos que tenemos 2 hercios y 80 hercios. Ahora la modulación viene por parte de la frecuencia. ¿Cada cuánto tiempo va a cambiar esta frecuencia? Vemos aquí abajo, cada 5 segundos. Por tanto, la modulación es de frecuencia, porque el ancho de pulso vemos que es 200 microsegundos en ambos canales. Esta selección de parámetros pues sería para un paciente con dolor subagudo crónico, en el cual queremos generar un efecto analgésico con unos mecanismos amplios, es decir, opioides endógenos, vías serotonérgicas, gate control, incluso estimulación de receptores GABAérgicos, noradrenérgicos. Esto es lo que nos lo permitiría. Si el paciente, igual que antes, si decíamos, le molesta alguno de los parámetros de los canales y no lo tolera, podemos modificarlos perfectamente. Podemos modificar los hercios, o bien la frecuencia alta o la frecuencia baja, o podremos nosotros incluso hacer una modulación del tiempo. Ya que no está modulado, lo podemos hacer nosotros. Eso siempre el paciente nos dirá lo que tenemos que hacer en cada momento. La parte más ventajosa y lo que yo considero que es un buen tratamiento es esto, es seleccionar nosotros los parámetros que vamos a poner al paciente, no poner programas.
aplicar programas yo considero que eso no es fisioterapia. Siguiente programa sería el 6. Ahora vemos, muy parecido al anterior, y veis que ahora han subido los hercios del canal 2. Ahora tenemos 2 y 100 y el ancho de pulso no está modulado. ¿Bien? ¿Qué cambio también vemos en este programa? Que el tiempo de modulación es de 3 segundos, son tiempos más cortos. ¿Qué pasa si el paciente, pues como decía antes, no tolera este tratamiento? Pues modificamos parámetros. Siempre hay que tener en cuenta que cuanto más alta sea la frecuencia, más sensación de hormigueo va a tener el paciente. Y cuanto más baja sea la frecuencia, más sensación motora, más golpeteo va a percibir. Eso en cuanto a la frecuencia. Y el ancho de pulso, pues cuanto más ancho sea ese tiempo, percibirá más ese hormigueo o ese golpeteo, y cuanto más estrecho sea el pulso, pues obviamente lo va a tolerar muchísimo mejor. ¿Ven? Y aquí estamos ya en el programa 6. Subimos al 7 y ahora vemos una modulación de solamente baja frecuencia. Este programa también sería muy indicado para crónicos, pero sin el problema o el riesgo de la acomodación, porque la frecuencia está modulada, 2 y 15. Y además también han modulado el ancho de pulso. O sea que en este programa no va a haber ni acomodación y casi, bueno, la inmensa mayoría de los mecanismos analgésicos serán por la vía de la baja frecuencia. Opioides, serotonina, ¿bien? Y la modulación también dura 3 segundos. Este programa también está muy enfocado a crónicos. Y el programa 8, pues tenemos algo muy parecido también, 5 Hz, 100 Hz, 250, 100 microsegundos. O sea, modulación de frecuencia y de ancho de pulso cada 3 segundos. Todos estos programas, como vemos, son 8 programas que se van a adaptar a prácticamente cualquier paciente, agudo, crónico, subagudo, pero somos nosotros, los fisios, los que decidimos cuál de ellos vamos a aplicar a cada paciente. Y dentro de la selección de un programa, yo, como fisio otra vez, deberé seleccionar un ancho de pulso mayor, menor, diferencias de frecuencias grandes, pequeñas, frecuencias más altas, más bajas. Esa es la decisión que obviamente nos tenemos que tomar nosotros como profesionales y personal que maneja las corrientes. Y esta sería pues la explicación de la electropunción seca. Haríamos previamente la punción en el punto gatillo que encontremos, cerramos el circuito y después pues conectamos cocodrilos. Estamos hablando de 4 canales. Podemos poner obviamente pues, esos 4 canales que jugaríamos por tanto desde 2 hasta 8 electrodos. ¿Qué importancia tiene poner 2, poner 4, poner 6 o poner 8? Pues principalmente porque ampliamos el área de tratamiento. En un punto gatillo, por ejemplo, o en un trapecio, pues el área va a ser muy pequeño. No necesitaríamos, en teoría, pues un área grande. Pero si estamos trabajando pues un miembro inferior, un punto gatillo de un cuádriceps, pues posiblemente ahí sí necesitemos 2 canales o incluso 4. Así ampliamos el rango de tratamiento y esa es otra ventaja que nos da pues la existencia de 4 canales. Bueno, los siguientes programas de los que vamos a hablar serán los programas utilizados para neuromodulación. La neuromodulación es un tipo de estimulación que estamos haciendo últimamente para principalmente regular la función nerviosa y dentro de esa función nerviosa sobre todo los nociceptores. Es decir, es una corriente que utilizamos para modular el dolor en caso de dolor cuando ya hay una sensibilización periférica central o, simplificando los términos, cuando hay una cronificación intensa. ¿Bien? Entonces, para eso, la corriente más aceptada, y dentro de la evidencia lo que nos habla de una mayor efectividad, es utilizar frecuencias bajas, ¿ven? Con la idea de despolarizar ese nociceptor, esa fibra C de dolor lento, y vaciar esa vesícula de neurotransmisor y en un tiempo establecido, viéndolo en investigación básica en ratas, en unos 15-16 minutos, ese vaciado de vesículas neurotransmisoras pues es lo que genera esa inhibición de la transmisión nociceptiva del dolor y por lo tanto mejorará ese cuadro doloroso crónico. Esta máquina, la máquina de Wupund, la APS-4, presenta 2 programas que podemos utilizar para la neuromodulación. El primero es este, el PENS, o estimulación nerviosa percutánea, y los parámetros, como vemos, son de 5 Hz y 150 microsegundos. Es, como decía antes, es lo más aceptado y lo que se ha visto en animales que modula esa frecuencia nerviosa, que es baja frecuencia y ancho de pulso de en torno a 150 microsegundos.
Estudios más recientes nos hablan de una mayor eficacia con un programa como es el que tenemos aquí, como es el 6, que es el NMP, neuromodulación percutánea. Y ahora vemos que los parámetros son muy parecidos, pero ligeramente diferentes. Es decir, que la frecuencia ahora va a ser de 2 hercios, que eso es lo que se ha visto que genera un estímulo de baja frecuencia que facilita la liberación de esa vesícula neurotransmisora sin dejar tiempo a esa regeneración, y los 250 microsegundos. Ese es el tiempo durante el cual vamos a estar generando ese estímulo. Si alargamos el tiempo, lo que haremos potencialmente será generar un estímulo nuevo, es decir, que nos sobrepasamos ese periodo de latencia y estimularemos de nuevo la célula. Entonces, con estos tiempos de pulso, lo que hacemos es estimular una sola vez. Por lo tanto, aplicando esta corriente durante 15-16 minutos es, como digo, lo más aceptado para una neuromodulación en cuanto a mejorar el dolor crónico. Esto es lo que en los artículos llaman la LTD, es la Long Term Depression, es decir, la depresión a largo plazo de la nocicepción. En este caso los parámetros ya están. Yo no recomiendo mucho modificarlos porque es lo que la evidencia científica nos dice, y lo que tenemos que seleccionar en este caso solamente es el tiempo. Si pulsamos una vez a la tecla tiempo, pues tendremos los segundos, y si pulsamos 2 veces tendremos los minutos. Y como decía, seleccionamos entre 15 y 16 y eso ya sería pues el tratamiento indicado para una neuromodulación, caso de dolor crónico. Aplicaríamos un canal simplemente con 2 agujas, y ahora sí necesitamos, obviamente, si quiero estimular un nervio y posicionar la aguja cerca de ese nervio, tendré que verlo. Para eso necesitamos el apoyo ecográfico. Eso complica ligeramente el tratamiento porque necesitamos una formación, necesitamos un aparato, lógicamente, y el aprendizaje en cuanto a ecografía musculoesquelética tiene su curva de aprendizaje más o menos lenta, pero visualización de tejido nervioso es ligeramente un poco más complejo. Los nervios que son más accesibles, más gruesos, esos son fácilmente reconocibles, pero si intentamos neuromodular ramas finas, aparte del aprendizaje del operador, del fisioterapeuta en este caso, el equipo también nos tiene que permitir esa profundización y esa resolución para poder identificar bien esas ramas finas. Con esto me refiero, como un ejemplo, a la rama del tibial posterior, plantar, el nervio de Baxter, que tanto se estimula y tanto se habla de él cuando tenemos fascitis plantar. Por lo tanto, con equipos de gama moderada, media, baja, creo que cuesta bastante identificar esa rama de Baxter. Por contrapartida, con una neuromodulación de la rama del tibial posterior, que es bastante más accesible y más sencillo, también, por experiencia personal en la clínica, también se obtienen efectos bastante positivos en cuanto a modulación del dolor en fascitis plantar cuando hacemos neuromodulación del tibial posterior. Otro de los nervios que también pues, se trabajan mucho en clínica, cuando tenemos patología de miembro inferior, en rodilla, gemelo, es el nervio ciático. También es una rama muy fácilmente accesible, y en ese caso, al ser una rama tan larga, tan gruesa, con tal cantidad de información discurriendo sobre ella, motora, sensitiva, vegetativa, pues ahí sí que es recomendable utilizar 2 canales y poner 4 electrodos. Eso es una recomendación que la verdad que nos dan unos resultados bastante buenos porque nos da la facilidad de modular en diferentes tramos del nervio. Otra opción que también se utiliza bastante es combinar esa neuromodulación a nivel radicular, es decir, intentar neuromodular en esa salida nerviosa en el nivel vertebral correspondiente y en el recorrido en el que tengamos ese nervio accesible. Esto sería lo genérico para la neuromodulación, y luego en la práctica veremos cómo modulamos un nervio con seguimiento ecográfico. Bueno, pues vamos a pasar a continuación al canal número 5, y este es el que nos va a facilitar el tratamiento mediante la aplicación del pointer o buscapuntos, el MSUN, una estimulación para musculatura lenta, como son los multífidos, y el IPEN, que sería la electrolisis. Para ello necesitamos este canal que vamos a aplicar mediante este manípulo.
es decir, que la aplicación es diferente y necesitamos conectar este electrodo en forma de manípulo y por tanto ahora la aplicación será monopolar por el electrodo y para cerrar el circuito necesitaremos un electrodo adhesivo. ¿Bien? Entonces ahora vemos que la aplicación va a ser mucho más concentrada en un punto, ¿bien?, que nos dará este dispositivo al cual vamos a conectar o bien un terminal metálico o bien una aguja. Si comenzamos con el pointer, los parámetros que nos presenta la máquina son de baja frecuencia, 10 Hz y 300 microsegundos. La ventaja del pointer es que generamos una despolarización muy intensa y bastante rápida en musculatura, pues, por ejemplo, después de trabajar un punto gatillo. Esto nos da prácticamente el mismo efecto que veíamos antes con la electropunción seca, pero es bastante más rápido y en cuanto a tratamiento se refiere, más limpio. Solamente necesitamos un electrodo y con el pointer tocar esa aguja. Esa es la ventaja que principalmente veo yo al pointer. Los parámetros igualmente los podemos modificar. Cuando trabajamos ese punto gatillo con el pointer para mejorar el dolor post-punción, la baja frecuencia es lo que más beneficios nos va a dar, ya que se va a tolerar mejor por el paciente y estamos generando esa contracción muscular que va a facilitar pues toda esa liberación de adherencias, el efecto bomba por esa contracción, mayor irrigación y mayor oxigenación de un tejido que, recordamos, es un punto gatillo, por tanto tiene esa fatiga, ese estrés oxidativo, ese aumento del pH en el medio, esa hipoxia y por tanto pues ese círculo vicioso que genera ese dolor miofascial y ese punto gatillo. Para utilizar el pointer pues necesitamos este cabezal metálico y para conectarlo simplemente tenemos que abrir la parte superior e introducir el cabezal. Ya tendríamos el electrodo que voy a poner en contacto con la aguja y cuando yo quiera hacer pasar la corriente tendré que dar a este botón, ¿vale? Entonces este sería el que abre el circuito y el que cierra el circuito. Por lo tanto, cuando quiero hacer pasar corriente tengo simplemente que abrir, ¿vale? ¿Por qué digo que es importante abrir y cerrar el circuito? Porque una ventaja añadida de este pointer es que le puedo utilizar como despolarizador cuando está el circuito abierto y también le puedo utilizar como buscapuntos cuando lo tengo en modo stop, es decir, cuando el circuito está cerrado, cuando está parado. Si yo acerco este pointer a una zona con mayor actividad eléctrica, como puede ser un punto gatillo, va a generar una señal sonora en el dispositivo, en el APS4, que nos va a decir que estamos en una zona de hiperactividad eléctrica, que nosotros como fisio ya sabemos que va a ser pues, una zona de dolor miofascial, de punto gatillo. El siguiente programa que vamos a ver será este que llamamos MSUN y si vemos los parámetros son 30 Hz y 210 microsegundos. La utilidad de este programa es, pues como vemos una frecuencia media, es intentar estimular fibras motoras principalmente y fibras motoras con esta frecuencia de tipo lento, es decir, pues fibras de reclutamiento lento que se fatigan poco y muy relacionadas con la postura. Después de diferentes estudios pues, se llegó a la conclusión de que esa musculatura multífida que se lesiona en tantas ocasiones y genera tanto dolor de espalda que a veces nos frustra a los fisioterapeutas porque es de difícil acceso, pues con ese tratamiento invasivo y la estimulación con baja frecuencia lo que se genera es una despolarización de esas fibras lentas que están fatigadas y se les da ese input despolarizador y lo que hacemos es activarlas, es decir, potenciamos una musculatura que está fatigada. Por lo tanto, de esa forma mejoramos ese multífido que, como digo, es tan difícil de acceder a él con terapia manual, incluso con fisioterapia invasiva, y la punción seca se queda corto para mejorar esa disfunción, porque recordamos que la disfunción viene por una debilidad, no solamente por la existencia de un punto gatillo. Entonces, esta aplicación lo haríamos igual que con el pointer. Deberíamos identificar ese multífido con seguimiento ecográfico, introduciríamos la aguja, lo que es una punción seca, y después a continuación pues, pondríamos el electrodo adhesivo positivo cerrando el circuito, que sería próximo a esa zona de punción, y con el pointer despolarizaríamos o tocaríamos la aguja para generar ese estímulo en esa musculatura multífida. Con este tratamiento lo que hacemos es rehabilitar esa musculatura que está debilitada y los efectos a nivel clínico
pues son bastante positivos, porque como digo es una musculatura de muy difícil acceso con el tratamiento tradicional. Por lo tanto, el MSUN es una alternativa muy interesante a la hora de tratar multífidos, siempre teniendo en cuenta que lo ideal es hacerlo bajo seguimiento ecográfico. Recordamos que los multífidos son musculaturas que están muy próximas a las vértebras, salida nerviosa también en la proximidad, por tanto, identificar bien la musculatura y descartar que tengamos un vaso, un nervio cerca, que gracias al seguimiento ecográfico lo podemos hacer. Bueno, y la última corriente que nos presenta el APS-4 de Agupun es la electrolisis, lo que aquí llamamos IPEN. Para ello utilizamos igualmente canal 5, tendremos el electrodo positivo, que en este caso va a ser adhesivo, y ahora el manípulo lo tenemos que modificar, y lo que hacemos es retirar el cabezal metálico, y aquí es donde iría la aguja que vamos a utilizar para pinchar en la zona concreta que vamos a tratar. En cuanto a la electrolisis, hay mucho descrito en la literatura, y la última evidencia lo que nos dice es que es una aplicación de corriente, en este caso galvánica, que va a tener efectos positivos en cuanto a la regeneración y a la mejoría del proceso inflamatorio. ¿En qué estadio del proceso inflamatorio nos ofrece estas ventajas la corriente galvánica? En la fase de remodelación. Si recordamos, tenemos pues, la inflamación, remodelación y maduración, pues justo en la etapa intermedia, en esta remodelación, es donde el galvanismo, la corriente galvánica, va a generar efectos positivos. Esos efectos positivos, pues en un estudio bastante reciente, del 2020, se generó un modelo de tendinopatía en ratones, un modelo de forma pues, clínica, y después a esos ratones pues, se les aplicó pues, esta corriente galvánica y luego una corriente tipo TENS tradicional. Lo interesante de este estudio es que midieron marcadores bioquímicos y se midieron pues, marcadores inflamatorios con la concentración de ciclooxigenasa 2, concentración de metaloproteasas, y al aplicar esta corriente galvánica mediante esta APS-4 de Agupun, se vio que esos marcadores de metaloproteasas disminuían, los marcadores inflamatorios en cuanto a ciclooxigenasa 2 y prostaglandinas aumentaban, y eso nos dice que estamos afirmando y mejorando el proceso reparador, es decir, que tengo menos enzimas que degradan tendón, colágeno en este caso, y tengo mediadores que están potenciando la inflamación. En ese caso, lo que tenemos que sacar en conclusión de ahí es que esta corriente nos ayuda a mejorar el proceso inflamatorio, pero no nos podemos quedar únicamente con la aplicación de corriente galvánica, de electrolisis, para trabajar una tendinopatía. Primero tenemos que diagnosticar muy bien en qué estadio está esa tendinopatía. Después, si consideramos que la electrolisis nos va a aportar esa ventaja y ese efecto positivo, aplicaremos la electrolisis. En ese momento estaremos en la etapa intermedia de la inflamación, estaremos mejorándola, pero nos falta la etapa de maduración. Y ahí, en ese estadio, es donde entra en juego pues, el ejercicio terapéutico que el fisioterapeuta tiene que prescribir a continuación de esa electrolisis. Por lo tanto, los protocolos de electrolisis, los más aceptados son una sesión cada semana con ese seguimiento continuo y con la prescripción los días siguientes al tratamiento de ejercicios. Ya pueden ser contracciones isométricas, concéntricas, excéntricas. Allá el fisioterapeuta es el que tiene que jugar con la carga, con la frecuencia, y con esa carga y esa exposición del tendón a la carga, después de haber aumentado ese proceso remodelador del tejido, eso es lo que nos aporta esos beneficios en tendinopatías que en la mayoría de los casos son rebeldes y no han mejorado con el tratamiento tradicional, y ya tenemos que pues, intentar hacerlo con la forma más radical, entre comillas, que es despertar y estimular el proceso remodelador inflamatorio, ayudando al tejido y al propio sistema inmunitario a desencadenar todas esas reacciones y esos mensajeros químicos que potencian la remodelación. Siempre teniendo en cuenta que la maduración la vamos a trabajar con ejercicio terapéutico. El tendón se trabaja jugando con cargas, por lo tanto, esas cargas son las que vamos a dosificar nosotros como fisioterapeutas, pero previamente con la electrolisis habremos ayudado a ese avance del proceso inflamatorio que ha quedado estancado. ¿Por qué puede quedar estancado un proceso inflamatorio, una tendinopatía? Porque hayamos cargado demasiado el tendón
o pues justo lo contrario, porque hayamos descargado totalmente el tendón. Una tendinopatía con carga cero durante un periodo más o menos prolongado, lo que está haciendo es generar una cronificación, una adherencia, una fibrosis que va a ser muy difícil de revertir. Por tanto, trabajar tendinopatías siempre es jugar con cargas y la inmovilización es totalmente contraindicado. Por tanto, como fisioterapeutas sabemos que deberíamos facilitar el proceso inflamatorio y ayudar a la maduración, en este caso con ejercicios. Y como digo, isométricos, concéntricos, excéntricos, más carga, menos carga, podemos llegar a hacer pliométricos, pero eso ya somos nosotros con nuestro diagnóstico, nuestro juicio clínico, quien va a determinar en qué tipo de ejercicio hago en esos intervalos. He mencionado que el protocolo son 3 sesiones. No es necesario ni obligatorio en cada una de esas 3 sesiones realizar la electrolisis. Hacemos un seguimiento, eso es tratamiento fisioterápico, y en el seguimiento, si consideramos que el tendón, la evolución está siendo correcta, no necesitamos realizar una segunda sesión de electrolisis. Simplemente vamos controlando cómo esos parámetros ecográficos que vemos y la sintomatología del paciente nos dice que el tendón está evolucionando de forma correcta o no. Si vemos que el tendón está sucediendo justo lo contrario, en la segunda sesión vemos que está más inflamado, el patrón ecográfico nos dice que hay una pérdida de ese patrón fibrilar, hay un engrosamiento del borde superficial o profundo, pues la electrolisis no ha sido la elección correcta y posiblemente tengamos que optar por otro tratamiento, que puede ser la infiltración de corticoides o la derivación o incluso la descarga total para mejorar ese proceso reactivo que hemos reactivado, valga la redundancia, nosotros con el tratamiento.